Muy bien, gente. Sí, es un tema muy rico, muy interesante y desde ya les voy a recomendar para los que quieran una bibliografía accesible, accesible en el sentido que la pueden conseguir. Yo en su oportunidad, bueno, la conseguí en España, pero creo que ya tiene que haber llegado. Es de un catalán, Torralba, François, o Franz, no sé cómo se pronuncia en catalán, eh, y lo vi en Roma, que me fue una sorpresa hermosa cuando fui por el jubileo del mundo educativo que me envió la Universidad de El Salvador el año pasado, recuerdan, en noviembre, fue el jubileo, cada uno de los ámbitos de la vida se manifestó en el jubileo. Bueno, el mundo educativo fue en noviembre. Entonces me tocó ir y el primer expositor en uno de los congresos fue Torralba. Es un eminente, ¿no? Filósofo y teólogo. Y tiene un libro que se llama Inteligencia Espiritual. Así que lo recomiendo. Bueno, eh, y además ya con esto me adelanto respecto de los autores que pueden trabajar. Eh, Vamos a ver otros también, no solo. Bueno, muy bien. Vamos a empezar por el comienzo. Siempre el comienzo, cuando yo daba clases en el aula, ya evidente que me jubilé hace 5 años, pasé al mundo ya directivo de la universidad, más tranquilo, pero siempre empezaba de la misma manera. Empezaba con antropología, es decir, un poco parafraseando siempre a Frankl, ¿no? Que tenía esas frases tan acertadas, eh, que él decía, dime qué visión de hombre tiene y te diré qué terapeuta eres, podemos extenderlo, qué médico eres, qué arquitecto, o sea, hasta en la arquitectura, porque según cómo vea al hombre voy a imaginar los espacios, porque la arquitectura, si alguien sabe, es muy interesante, es un arte, por empezar, no es meramente un técnico como el ingeniero, sino que es un arte de manejar los espacios, ¿no? Entonces, obviamente, según como vea al hombre, voy a hacer, como ha ocurrido, yo con la edad que tengo, que voy a cumplir 72 para que se ubiquen, yo he visto en la década del 60 ese manejo espantoso, utilitarista de la arquitectura, donde se hacían las casas funcionales para que el hombre vaya a dormir y a comer nada más, y entonces era una caja cuadrada con dos agujeros, ventana y puerta, nada más, sin la menor gracia. Ya se había dejado lo que era la arquitectura, por ejemplo, en Capital, que vemos, no digo la de la Belle Époque, tampoco es extremo, ¿no? Pero por lo menos con cierta estética, interna y externa. Bueno, se volvió, gracias a Dios, de eso. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, el mundo de la arquitectura, que el hombre no es una maquinita, que necesita ver en casa algo agradable, que te dé gusto volver a casa. Bueno, dicho esto, también solía dar como prólogo para que se den cuenta que la filosofía o la antropología filosófica está de todo, en la economía, por ejemplo. No es lo mismo un ministro de Economía que tiene una visión del hombre materialista en el sentido de consumista y productivista que un hombre que un economista que tiene una visión de hombre, bueno, respetuosa de su integridad, de su objetivo de ser feliz en familia, etcétera, etcétera. Es decir, que los números cierren a favor del hombre y no el hombre a los números, ¿no? Por ejemplo, esa visión llamamos filosofía. O sea que detrás de todo hay una visión de hombre, filosóficamente hablando, quiero decir, ¿no? Acá es lo mismo. Para hablar de inteligencia espiritual, ya de por sí, al decir espiritual y a decir inteligencia, vamos a analizar los dos términos como base, es lo básico. Si no empezamos a hablar en el aire, ya estamos hablando de que reconocemos en el ser humano una dimensión espiritual, obviamente. Y en Frankl esto es el eje, uno de los ejes, o por no decir el gran eje, de toda su arenga incluso, no solo su trabajo técnico, diríamos, profesional, sino que arengaba a sus propios colegas a reconocer en el ser humano la dimensión humana, espiritual, existencial, llámenle como quieran, pero que era mucho más que un organismo biológico y psíquico. Por eso podemos hablar de inteligencia espiritual. Entonces, obviamente, ¿qué es inteligencia? Bueno, espíritu ya sabemos, es una de las tres dimensiones que es la propia. Acá no tengo los textos, los deben manejar ustedes, supongo, ¿no es cierto, Paula? Y si no, mandale que yo hice una síntesis, ¿te acordás de textos básicos de Frank? Se la podés reenviar.
donde ahí, evidentemente, Frankl en muchos textos insiste, ¿no? La dimensión es el ser humano es una unidad tridimensional, unidad sustancial, ¿no? Tridimensional significa psicosomático noético, cuerpo, mente, espíritu, nous, ahí está, noético es nous, y ya nos está queriendo decir además que lo propio que nos distingue es justamente lo espiritual. ¿Por qué? Es muy simple. Lo orgánico, y lo sabemos ahora por la ciencia biológica muy actual, compartimos con los mamíferos prácticamente toda la cadena genética, no tenemos diferencia. Mi cuerpo con el cuerpo de un chimpancé es exactamente igual, en el sentido biológico. El aparato psíquico, y sabemos que tiene un aparato psíquico, recién me preguntaban, ¿no es cierto?, por la gatita. Tiene memoria, reconoce a las personas, o sea, hay un determinado aparato psíquico también en los animales superiores, desde ya, y en los medios, ¿no? Entonces, sabemos por una simple lógica filosófica que las cosas se definen por lo propio, no por lo común. Si yo diría, esto digo, me parece importante esta introducción para que vean la envergadura de decir que el ser humano es ante todo espiritual. ¿Por qué? Porque si yo digo, la mesa es de madera, la silla es de madera, no definí ni una ni otra. Las dos están constituidas por la misma materia, pero cumplen misiones diferentes, funciones diferentes. Bueno, en el ser humano con respecto a los demás seres es exactamente lo mismo. No me puedo definir por lo biológico ni por lo psíquico, porque eso lo compartimos con los demás seres, por lo menos en la cadena este, digamos, de los animales. Los mamíferos son los que más, obviamente, de hecho, incluso pertenecemos biológicamente a la subespecie mamífero. Eso es un hecho. Somos mamíferos. ¿No? Es decir, no como los ovíparos, ¿se acuerdan? En la primaria ya estudiábamos esto. Seres animados, inanimados, dentro de los seres animados, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, entonces al hablar de inteligencia espiritual, ya estamos hablando de lo superior que radica en nuestra dimensión superior. ¿Ven? Inteligencia es lo superior en nuestra dimensión superior, espiritual. ¿Por qué digo inteligencia lo superior y no, por ejemplo, el raciocinio? Tienen que distinguir, por favor, raciocinio de inteligencia. Es una distancia abismal entre un concepto y otro. Lamentablemente a veces se utiliza casi como sinónimo, es un error gravísimo. Inteligencia significa comprender, y de hecho viene muy ligado y hermanado de la intuición, intus legere, inteligencia, intellectus. En latín es intellectus, que es comprender dentro. Significa comprender la totalidad, comprender lo esencial de algo. ¿Eh? Captar inmediatamente. ¿Qué es la intuición? Acto de simple visión. Capto inmediatamente. Por eso cuando uno dice, tuve una intuición, ¿qué estoy queriendo decir? Capté inmediatamente una realidad en su totalidad. No analíticamente, no en sus componentes, no en su discurso, pero capté inmediatamente una realidad. Esto es función del intelecto. La razón, en cambio, es inferior, infinitamente inferior. De hecho, yo siempre me gusta citar a Einstein cuando él, siendo un físico, un hombre de ciencia, dice, esta generación que introniza la sierva razón y olvida el don sagrado de la intuición. ¡Wow! Que lo diga un científico. ¿Qué quiere decir sierva razón? Es una sierva. La señora es el intelecto, la sierva es la razón. La señora es la conciencia, por ejemplo, que está ligado al intelecto. La conciencia, no la razón. La razón es una sierva. ¿Por qué? ¿Qué se hace con lo que es siervo o sierva? Usarlos. Y de hecho nosotros utilizamos los razonamientos para los fines que queremos. Por ejemplo, un mismo, supónganse, en hecho o texto, cada uno puede llevar agua a su molino mediante un buen razonamiento, que se convierte a veces en un sofisma. De estos son especialistas los abogados, los políticos. ¿Por qué? Porque hacen un largo razonamiento para justificar lo que ellos piensan, y a veces es totalmente opuesto. Suelo decir que hasta en la Biblia podemos justificarnos para ser o la Madre Teresa de Calcuta, por decir estereotipos, ¿no? O un guerrillero que asesine gente. ¿Ven?
Entonces, todo puedo justificarlo con la razón. ¿Por qué? Porque la manejo. La razón es sierva, las siervas se manejan. La comprensión, sobre todo de conciencia, no la puedo manejar. Y esto es fácil probarlo. Yo, acá no es el lugar, pero yo le hacía ejercicio a los chicos de cómo distinguir el dictamen de la conciencia que no puedo eludir y en cambio el uso del razonamiento que puedo usar como se me ocurra, según mi propia voluntad y beneficio. Yo quiero algo y puedo justificarlo con un razonamiento perfectamente lógico. La lógica, el razonamiento, eso se maneja, porque es una sierva inferior. Pero no así la conciencia, no la puedo manejar. No la puedo manejar. Hagan la prueba, recuerden algo que la conciencia le dijo no y el razonamiento le dice sí. ¿Quién es cuál de los dos niveles es el que pueden manejar? Bueno, dicho esto, entonces estamos viendo la importancia del intelecto respecto de la función del raciocinio, por ejemplo, que lo puede hacer la inteligencia artificial, la computadora, todo eso razona, pero no puede tener conciencia, no puede tener intellectus. Los elementos mecánicos inferiores a nosotros, porque de hecho si lo hacemos nosotros quiere decir que es inferior. Siempre la obra es inferior al creador, es un hecho, es irreversible esto. Por más que le demos la capacidad de auto evolución, por ejemplo la inteligencia artificial, siempre estarán respondiendo a lo que le demos y al fin que le marquemos, ¿no? El ser humano es ante todo espiritual y esto podría quedarme horas explicando con distintos ejemplos la superioridad del ser humano que ningún otro ser, ni ninguna máquina puede ir más allá de él. Jamás, jamás, jamás. Porque esta capacidad de la conciencia está más allá de su organismo biológico y psíquico. De hecho, ya se habla de supraconciencia. Después vamos a verlo esto, porque tiene que ver con la inteligencia espiritual. Está todo muy relacionado. Eh, Quiero ser claro y sintético, pero a la vez tengo que reconocer que es un tema muy amplio, muy, muy amplio. Bien, desde los clásicos también podemos, y así cierro la introducción, porque esto es una introducción nada más. Desde los clásicos podemos cerrar con esto. Fíjense, en griego, ¿no? Siempre digo la anécdota, ¿no? Que me fastidiaba cuando estudiaba filosofía, que te machacan con el griego y el latín, y primero que no soy hábil para las lenguas, para nada, y sin embargo después reconocí que teniendo la raíz de nuestra lengua, que es greco-romana, ¿no? De hecho, nuestro idioma viene del latín, es romance, son 5 lenguas romances que vienen del latín, ustedes lo saben, ¿no? Ante todo el italiano es el más parecido, el portugués, el francés, el castellano y el rumano, que habitualmente todos se saltean ese. Rumano también es romance, no es eslavo. También como un paréntesis ilustrativo. Tenemos una de las lenguas más ricas junto con el alemán, la raíz es la más rica que hay, la más pobre es la anglo, la inglesa es, porque tiene para 10 cosas distintas un solo término. En cambio el alemán o el latín tenemos 10 términos para una misma cosa, al revés, exactamente lo contrario. Según el contexto, el texto, según la ocasión, la riqueza idiomática hace también al bien pensar. No se olviden que somos parlantes, ¿no? O sea que la lengua no es solo una cuestión de comunicación, sino que es una cuestión de pensamiento. Esto lo sabe la hermenéutica, ¿no es cierto? Algo habrán estudiado, ¿no? Y la semiología. Paul Ricoeur es un maestro en esto, se lo recomiendo para el que le interese el tema. Entonces, todo esto está dentro de la inteligencia espiritual, todo. Y lo que antes llamaban justamente de este nous, espíritu, vendría la noesis, que significa aquello, lo que está intuido, lo intuido, ¿ven? La intuición misma. En cambio, el razonamiento que hemos distinguido es la dianoia. Digo esto, así hablaban los antiguos y hoy lo estamos corroborando. La distinción entre una cosa y otra, entre noesis y dianoia. El discurso, discurrere, de ahí viene discurso, es un proceso lógico formal donde en el medio puede haber un error. Por eso te podés equivocar mucho más fácil con un razonamiento que con una intuición. Con la intuición raramente nos equivocamos, con los razonamientos, pero muy fácil. ¿Por qué? Porque es un discurso.
Y al ser un discurrere hay pasos. Pueden haber 3, 4, ¿vieron como los problemas que nos planteaban en el colegio? Con pasos. Bueno, podemos tener 20 pasos, 50 pasos. Es muy fácil que en uno de esos pasos haya un error. ¿Ven? En cambio, en la intuición no hay pasos. Es acto de simple visión. ¿Ven? Inteligencia frente al razonamiento. Bien, entonces tenemos, por decir, 3 distinciones básicas. La inteligencia, diríamos, básica, relacional o de la razón, que es lógico, formal, la emocional, y vamos entrando en las distintas inteligencias. ¿Se acuerdan Goleman? Inteligencia emocional fue el primero en arrancarnos de ese concepto tan, si quieren, reductivo, esa es la palabra, reductivo, que inteligencia era, ¿se acuerdan cuando éramos chicos? Era una barbaridad total, una barbaridad total. Nos medían la inteligencia por la capacidad de hacer un cálculo matemático. Por ejemplo, si es por eso, yo soy menos que Down, menos que un Down, no, mucho menos, porque no sé matemáticas, sumo con los dedos, digo, y me considero un tipo inteligente. Entonces, viene Goleman, digo Goleman, y hay otros más, lo digo, es muy conocido, inteligencia emocional, nos explica que a través de las emociones también comprendemos, y no solo también comprendemos, es el primer impacto que tenemos. No solo también es vía de comprensión cognitiva. Acá habría muchas cosas que estoy investigando últimamente sobre el conocimiento en nociología, cómo hay estudios también ahora con las neuronas que se descubrieron en el corazón. Ustedes saben que también hay neuronas en el intestino, ¿no? 100.000 neuronas, bueno. En el corazón hay 40.000. Entonces, se han hecho estudios con imagen, aparatología de imagen, con distintas impresiones al auditorio, en imágenes, mensajes, y muchas de ellas, la mayoría, impactaban primero, no en el cerebro, sino en microsegundos, porque eso una máquina ver lo puede calcular, evaluar y medir. Impactaban de pronto por la emocionalidad. Ahí está lo de Goleman. Por una emoción, impactaban primero, por ejemplo, en el intestino o en el corazón, y después lo subía al cerebro. Pero no era el cerebro lo primero donde impactaba. Impactaba en el intestino y en el corazón. Así que aquello que los poetas decían, ahora vemos que era real. Eso es muy interesantísimo. Y que en el ser humano todo es captable y lo captamos por todas nuestras células, diríamos, ¿no? El sistema inmune estudiamos. Y luego, obviamente, la inteligencia espiritual, ¿no es cierto? Después de Goleman, viene Gardner. Gardner es el que amplió el espectro, porque es como que descubrió y dice, bueno, si hay otro tipo de inteligencia, y no es solo la del cálculo y todo, hay distintas inteligencias múltiples. Gardner es el exponente más claro de la inteligencia múltiple. ¿Qué quiere decir? Está la inteligencia artística, abstracta, práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que hay personas con una enorme inteligencia, por ejemplo, un artista, que como yo por ahí no sabemos matemática y él tiene un potencial enorme en captar, diríamos, lo estético, la belleza y traducir un mensaje que tiene, diríamos, filosófico o humano a través del arte, musical, pictórico, arquitectónico, etcétera. Son inteligencias variables, totalmente, y él creo que de línea 8 o 9, donde la superior es la espiritual. Entonces, ya vamos como reubicándonos en todo lo que significa inteligencia, que es mucho más amplio de lo que hasta no hace más de 40 años, 50, era una visión muy reductiva para todos, ¿no? Lo que era inteligencia. Ahora se está descubriendo que hay inteligencias múltiples. Y dentro de esas inteligencias múltiples, lo vamos a ver y lo vamos a analizar, la espiritual, fíjense en una lógica, si es lo espiritual, lo superior y distintivo del ser humano, que es lo que nos distingue de los demás seres, evidentemente la inteligencia espiritual será la superior a todas las inteligencias eh, particulares, digamos. Y no solo superior, sino que es la que le da, fíjense qué interesante, le va a dar la inteligencia espiritual a las demás inteligencias el sentido y el orden. ¿Qué quiere decir? A ver, esto es básico, después lo vamos a ir delineando punto por punto. Pero esto quiero que les quede bien claro. Al ser la que
representa, diríamos de algún modo, lo superior en el hombre, como intellectus, es la que va a decir, por ejemplo, supóngase un artista, ¿no? El artista quiere expresar algo que él tiene como eje en su vida, porque fíjense que en filosofía y en otros hasta en la literatura, en el fondo es como decimos en música, a mí me gusta mucho la música, el arte musical es el más etéreo, es el espiritual, frente a los demás que son materiales y se pierden mucho más rápido, la música no, existe en cuanto que se representa, que se ejecuta, o sea que es etérea, no existe en la materia. Fíjense en que en la música existe un tema con variaciones. Quiere decir que el compositor de pronto tiene una intuición de un tema y en torno al cual giran los movimientos. Si es un concierto es en 3 movimientos, si es una sinfonía en 4, pero siempre hay un tema eje que es el que se repite en toda la obra bajo distintas formas. ¿Qué quiere decir? También el artista, en cualquiera de sus formas, o el literato, siempre, el filósofo, ni hablar, yo tengo siempre un eje y tengo distintas formas de expresarlo, pero es un eje que se repite, es como un leitmotiv. En música se llama leitmotiv, o sea, un motivo permanente que está en la mente o en el corazón del hombre y que lo ejecuta de diferente manera. Eso nos permite, fíjense qué interesante, eso nos permite identificar una obra aún no habiendo escuchado nunca esa obra, pero habiendo conocido otras del autor. Por ejemplo, pintura, vamos a decir pintura. Conozco casi todas las obras pictóricas de Van Gogh. Yo les pregunto algo muy simple. Y hay una que nunca vi y me la presentan. Y yo digo enseguida, Van Gogh. ¿Por qué lo identifiqué? Porque hay algo que se repite en toda, aunque sea una pintura distinta. ¿Por qué? Porque hay un leitmotiv que está en todas las obras y es imposible salir del leitmotiv, aunque quisiera. Yo como pensador, ante todo como filósofo, tengo un leitmotiv. Y aunque quisiera salir, no puedo, porque tendría que cambiar, ¿cómo diría? Mi intuición del mundo, mi cosmovisión, mi mirada hacia los demás y hacia el mundo. Esa mirada sintética la da la inteligencia espiritual. Ahí está. Y esa inteligencia espiritual me está dando el leitmotiv de toda mi vida, en mi arte, en mi lo que sea, en el ámbito que sea. Por eso podemos identificar algo, una obra, una lectura, un escrito de alguien, ¿por qué se repite el leitmotiv? Porque hasta ahora en tu vida, ¿qué es lo que habitualmente viene a tu corazón y a tu mente? En ese orden. ¿Qué es lo que te impacta primero? Y vas a ver que eso que siempre está y que a veces no le podés poner nombre, va expresándose en tu actividad, en tu actividad. Plasmamos, yo cuando escribo, ya escribo y sigo escribiendo, ahora va a salir otro libro y todo, sin embargo, me doy cuenta, ya lo tengo bien claro, que hay algo que se repite constantemente, constantemente, con distintas formas, porque ahora ese libro que vos tenés de la vocación humana es un ensayo filosófico psicológico. Ahora va a salir uno que es sobre el corazón en Dios y en el hombre, o sea, es netamente espiritual. Sin embargo, todos, cualquiera que lea algo y me conozca, va a decir, esto es de Milano. ¿Por qué? Porque hay algo que se repite. Distintas formas, sí. Uno es filosofía, el otro es teología, el otro es psicología. Sin embargo, el eje, aún en distintos ámbitos, va a ser siempre el mismo. Hasta en medicina, porque he escrito también, me permití hasta ese atrevimiento, de escribir sobre cómo tratar a un paciente de cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Con una médica, y sin embargo, aparece también mi leitmotiv. ¿Me entendés? Que es el corazón del hombre, sería el gran leitmotiv, la interioridad. Pero bueno, no quiero meterme en eso porque si no me entusiasmo y ya pasamos a otra cosa. ¿Ok? Sigamos. Miren qué interesante lo que sale, ¿no? Digo, no me lo planteé de hablar de esto, pero es parte de la inteligencia espiritual. Repito, como es lo superior, por obvias razones, es la que ordena, y no solo ordena a las demás inteligencias, le dice al sujeto que exponga lo suyo siempre con ese eje, porque es lo que lo representa, es su persona. La inteligencia espiritual representa a la persona que la lleva, por decir así, ¿no? No es que la lleva, es, porque soy,
mi dimensión espiritual. Y dentro de lo que soy como dimensión espiritual, ¿ven? Que va más allá de mi cuerpo y de mi mente, incluso coincidente con Frankl, que decía, mi cuerpo y mi mente están condicionados porque son compuestos, pero mi espíritu es libre. Él estaba en un campo de concentración y espiritualmente era libre, aunque su mente y su cuerpo estuvieran sometidos. Su cuerpo ni hablar. Y su mente también, cuando se cayó en depresión, porque la mente es compuesta, es compleja. Y todo lo que es compuesto y complejo se deteriora y se pierde y se muere. El espíritu no, es libre, no tiene cadenas. Yo espiritualmente soy lo que soy. San Agustín, y ustedes saben que soy agustino, ¿no? Como coincide, tengo un librito que ya no existe, creo que está agotado, El corazón de Agustín en Víctor Frankl. Hago un paralelismo entre la interioridad y el inconsciente espiritual, la interioridad agustiniana y el inconsciente espiritual. Hay cambios de palabra porque estoy hablando de un hombre del siglo cuarto, quinto y un hombre del siglo XX. Imagínense que el lenguaje, la cultura te da una exposición diferente, pero de lo mismo, que es el interior del hombre. No olvidemos que la tesis doctoral en filosofía de Viktor Frankl, ya en la madurez de su vida, ya había dejado de ser solo neurólogo, psiquiatra y psicólogo para pasar a ser ya un filósofo, ¿no? ¿En qué sentido? No muy original, pero él introdujo con su tesis del el Dios inconsciente, demostró en su tesis doctoral que hay un deseo inconsciente en todo hombre, no el creyente, sino en todo hombre que está en lo profundo de su corazón, que es el deseo de Dios, ¿no? O de trascendencia. Muy interesante, digo, cómo esa interioridad, ese inconsciente espiritual se corresponde a la interioridad en San Agustín y en muchos filósofos de la antigüedad que reconocían que había en lo profundo del corazón humano algo que lo trascendía, que iba más allá, diríamos, de sí mismo, ¿no? Todo esto tiene que ver con la inteligencia espiritual. Vamos a ver entonces, después de estas inteligencias, la básica, la más inferior, la racional, la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples, las prácticas, todas son ordenadas por la espiritual. ¿Para qué? Y acá podemos ir tildando, apuntando, ¿no? Para darle sentido, lo que sería el sentido existencial, que diría Viktor Frankl, vamos a ver cómo se conecta, aunque él no habla explícitamente de inteligencia espiritual, pero sí implícitamente, es donde se encuentra el sentido último y después el suprasentido, que vamos a hablarlo aparte, no les quiero complicar ahora, el significado de la propia vida, el sentido de mi existencia, no solo las ordena, le está dando, como dije antes, el leitmotiv que va consolidándose en mi vida y va, acá está lo nuevo, va traduciéndose como en el sentido de mi propia existencia. Porque cuando un artista, un filósofo o un simple hombre de familia que trabaja siempre con un mismo norte, un mismo objetivo, y es fuerte en ese sentido y en ese objetivo, ¿ven? Está reforzando mediante la inteligencia espiritual su propia existencia, el sentido, es decir, hasta llegar a decir, el motivo de mi vida es esto, sea lo que sea. Este es el sentido de mi vida, que me motiva a seguir adelante y no bajar los brazos, por ejemplo. ¿Ven? ¿Qué es lo que me pasa con los pacientes? Cuando viene alguien con un motivo, ¿ven? Muy fuerte, espiritualmente hablando, un leitmotiv, que se agarra de eso para seguir adelante a pesar de los tratamientos cruentos, invasivos, tiene un pronóstico muy positivo. El que no tiene consolidado eso está más en el aire y al estar en el aire es más enclenque. Es como un barco sin timón. En cambio, el timón me muestra el norte. Nietzsche decía, temo al hombre de una sola idea, llegó a decir. Como diciendo, cuando vos tenés muy claro hacia dónde vas, no te para nadie. Y eso es de índole espiritual. Porque puedes pasar malos momentos afectivos, depresiones, malos momentos porque te echaron el laburo, porque murió alguien querido, etcétera, etcétera. Pero vos tenés tu objetivo, tu norte bien marcado, que es lo que nos demostró Frankl, no solo con teoría, en su propia vida. Vivió hasta los 93 después de todo lo que vivió, de todo lo que pasó, después de haber sido desnudado de toda su historia, de su vida, de su familia, y tenía muy bien claro hacia dónde ir. Más, le da al hombre, por tanto, la autotrascendencia, ¿no? Que tanto habla Frankl. Lo voy a ir ligando a Frankl, ¿no? ¿Por qué? Porque también le da la posibilidad de autodistanciamiento.
Pero bueno, cuando se hablamos de autotrascendencia, estamos también implicando la capacidad de autodistanciamiento, ¿no? O sea, la conciencia de sí. Y esa conciencia de sí es parte de esta inteligencia espiritual. Solo desde la inteligencia espiritual y no desde la conciencia meramente cognitiva o psicológica, puedo tener una conciencia profunda de mí mismo al punto de autodistanciarme, objetivarme y verme. ¿Ven? Bueno, en la vocación, este llamado, por ejemplo, que es otro ítem, digamos, es también propio de la inteligencia espiritual. Es ahí donde el sujeto, podríamos decir, recibe el llamado en su corazón. ¿Ven? Recibe el llamado en su corazón. Y ahora que digo corazón, les voy a leer una cita de la única que le puse en lo que les voy a mandar, que es muy bonita. Ahora después le digo en el compartir, se las voy a leer. También es el espacio, diríamos, espacio no espacial, por supuesto, toda esa analogía, porque estamos hablando de lo espiritual, así que no hay, pero digamos, es el ámbito, llámenle como quieran, realmente de la sabiduría y no del conocimiento, otra distinción. Por ejemplo, el ámbito del conocimiento es el ámbito psíquico, cuando yo aprendo, estudio una disciplina, pero la sabiduría no es tener conocimiento. Hay gente que es sabia sin haber tenido ni siquiera una primaria. Y es gente sabia. Y gente que tiene 3 doctorados y es un necio, absolutamente necio. ¿Eh? Son cosas distintas. La sabiduría y el conocimiento. La sabiduría es propio de lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Sabiduría viene de sabor, de sapientia. Quiere decir que es lo que dije en el comienzo. Se liga a la intuición, a la captación, a la comprensión. Yo a veces, irónicamente, cuando era profesor en la Facultad de Psicología, le decía, ¿a ustedes les va a extrañar que la abuelita sabe mejor manejar a sus hijos que ustedes que son psicólogas? Pero desde ya, porque la abuelita tiene sabiduría, ustedes tienen conocimientos impuestos en la facultad y encima reductivos con Freud. Entonces, digo, no van a saber entender a su hijo como lo entiende la abuelita. Y esa abuelita a lo mejor no tiene primaria y es sabia. Bueno, yo le decía, yo soy a veces muy sabiamente agresivo, como para que se entienda la diferencia entre sabiduría y conocimientos. ¿Está claro eso? La sabiduría también es propia de la inteligencia espiritual, de la inteligencia espiritual. La inteligencia racional no, es el conocimiento. Tiene 3 facultades encima, 4, 10, pero puede ser un necio total. Y yo he conocido profesores necios, necios, absolutamente necios. Nunca es garantía una persona que haya estudiado de ser sabia. Al contrario, a veces, al contrario. ¿Por qué? Porque a veces muchos conocimientos tapan la capacidad intuitiva y comprensiva. El conocimiento puede ser un serio obstáculo a comprender la realidad. Yo les decía a los pichones de psicólogo, el riesgo que ustedes van a correr seguro es que todo lo que han aprendido, que le han metido en la cabeza, lo van a aplicar como una ficha en el sujeto que viene a consultarles. Y no se permiten comprenderlos, los están interpretando, los están leyendo, que no es lo mismo que comprender. Comprender es una cosa, interpretar con la ficha que le metieron en la cabeza es otra cosa. ¿Se entiende lo de la diferencia? También me faltaba, como ya les dije, creo, la capacidad sobre todo contemplativa. Se liga con lo de Lorena, ¿no? La meditación, la capacidad Hay gente que no puede hacer eso, ¿no? Eso es un talento, diríamos, de la índole de la inteligencia espiritual. Y hasta incluso la religión en el sentido de religar. Repito, no como esta o cualquiera religión, esta o la otra. No, no importa. En este campo no importa la religión como sistema, como institución. Lo que importa es que esta inteligencia espiritual me está llamando a reunirme, religarme, de ahí viene religión, religarme en mi interior, estar unido en mi interior, que esa es la experiencia de la paz interior, cuando me siento unido y no despedazado, no dividido, no roto, unido, esto es religar, unido conmigo, con los demás, con los tú, como diría Buber, ¿no? El encuentro, porque él decía el ser humano es un ser como Lévinas, ¿no? Para el encuentro, la cultura del encuentro, estamos ahora reafirmando esto,
conmigo mismo, con los demás y con Dios. En todo caso, el objetivo de una religión, sea cual sea, es reunir. Así que esa es la raíz de la palabra. Una religión que impone leyes, estructuras morales o lo que fuere y no ayuda al ser humano a reunificarse consigo mismo, con los demás hermanos y con Dios, no es una buena religión. ¿Se entiende esto? Porque puede ser un fruto o un invento del hombre. Hay religiones que pueden ser inventos. O aún dentro de una religión, como las tres monoteístas, que son religiones con un peso específico enorme, serias, aún así el hombre, esto sería materia de la teología crítica, yo hago mucha crítica teológica de la religión, que no es lo mismo, la religación de pronto que Dios quiere con su criatura, con el sistema que el hombre fue complicando y que podemos llamar religión. Entonces, un sistema armado, conceptualista, doctrinalista, moralista, etcétera, 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 que complica lo que es simple, unirme a Dios, unirme a los demás y unirme en mí mismo. Pero eso sería materia teológica. Pero se los enuncio para que se den cuenta que esto es campo de la inteligencia espiritual. Por eso, incluso la religión, aún siendo la misma, supónganse, hasta entre curas. Yo ahora tengo que ir a predicarle un retiro la semana que viene a curas. Y yo lo voy a plantear desde mi inteligencia espiritual, mi comprensión de la vocación sacerdotal religiosa. Y yo sé que cada uno de ellos va a tener una apreciación, una experiencia totalmente distinta. Por eso un cura es más doctrinalista, otro es más, si quieren, cordial, uno es más espiritual, el otro es más material, uno es más horizontal y el otro es más vertical. ¿Logro explicarme lo que digo? Aún dentro de los que creemos en lo mismo, ¿eh? Porque no hay dos personas que vivan la misma experiencia, por ejemplo, religiosa. Es única. De hecho, hasta por fe. Yo sé que Dios ve el corazón y mi corazón va más allá del sistema. ¿Mm? Es lo que llama Víctor Frankl, lo van a ver o quizás lo vieron, en el inconsciente espiritual. Cuando él analiza y propone el inconsciente espiritual, también dentro de ello hay una religiosidad inconsciente. Religiosidad inconsciente. ¿Qué quiere decir? Mi forma de ligarme a Dios, de reunirme con Dios, conmigo mismo y los demás hermanos, es única. Es única. Más allá de lo que me enseñaron, es única. Dice, la sabiduría del corazón del hombre, fíjense en los términos, ¿no? La sabiduría del corazón del hombre tiene una dimensión cognitiva incalculable. El corazón no significa nada más que el núcleo y el centro del hombre, la persona, a saber, la persona íntima, la persona espiritual profunda. Creo que estos tres renglones sintetizan todo lo que venimos diciendo. Fíjense en que no habla de inteligencia espiritual, pero sí habla. ¿Me entienden? No le pone el rótulo, como después, mucho después, los que también trabajaron esto, desde ya se los digo, hay textos, lo pueden buscar en Google, de Zohar y Marshall. Zohar, Z-O-H-A-R. Pero fíjense qué linda frase, ¿no? Habla de sabiduría del corazón, ¿ven? No habla de conocimiento, sabiduría del corazón. Acuérdense también aquello que se tomaba como poesía, pero es muy real, lo de Blas Pascal. ¿Recuerdan la frase clásica de Blas Pascal? El corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Qué adelantado este hombre? Él no podía haber imaginado, en la época que era Pascal, de que el corazón también tiene neuronas. Así que no se refería a eso, se refería a que nuestro ser y profundo, existencial, espiritual, comprende lo que no comprende la razón. Nunca la razón podrá comprender lo que comprende el hombre. Eso es así. Dice, tiene una dimensión cognitiva incalculable. Conoce. Y entonces aclara, ¿qué es el corazón? Fíjense qué interesante, quizás lo haya estudiado, no lo sé, no le podemos preguntar a Frank ahora, pero la definición que él da de corazón es la misma que se da en teología a las 10.000 veces que se repite la palabra corazón en la Biblia. En la Biblia aparece corazón siempre. ¿Y cuál es la comprensión cuando dice el escritor sagrado inspirado por Dios, pero escritor humano? Por corazón entiende esto que dice Frankl, ¿no? El núcleo
el centro del hombre. Por eso cuando dice, ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, ¿ven? ¿Mm? La persona, a saber, la persona íntima, la persona espiritual profunda. Persona espiritual profunda, hasta suena la distinción de Pablo, ¿no? La persona interior, el hombre interior y el hombre exterior. ¿Mm? Pablo está hablando del hombre interior, como Frankl, la persona profunda espiritual. Bueno, entonces, pero a modo de síntesis, básicamente, primero en dos palabras y después cuatro o cinco y lo voy ampliando. Básicamente, la inteligencia espiritual tiene entonces esta misión fundamental, ¿no? Encontrar y realizar el sentido de la vida. Encontrar, porque el sentido no se inventa, no se crea. Es como la vocación, se descubre. La vocación se descubre, no la puedo fabricar. Por eso es vocatio, llamado. Si es un llamado, no lo hago yo. Es lo mismo el sentido de la vida, que se liga la vocación y el sentido, obviamente, encontrar y realizar el sentido de la vida. Y en segundo término, es integradora, dijimos, integra las demás inteligencias y es integradora de la misma persona humana, porque la inteligencia espiritual lo que busca es lograr la unidad interior. Y logrando la unidad interior, la persona que está en paz y unida en su interior, logra eh, encontrarse con el otro y unirse con el otro, lo comprende al otro. ¿Ven? Porque habitualmente los problemas que tenemos nosotros mismos los proyectamos en el otro. Eso es de psicología básica, ¿no? Por eso nos peleamos habitualmente con la persona que más se nos parece. Porque en el fondo me peleo con lo que tengo yo en mi interior y no puedo manejar y no me gusta. Entonces la persona que alimenta esta inteligencia espiritual va logrando la unidad interior. Y la unidad interior lleva a la unidad entre hombres. Y la unidad interior y entre hombres lleva a la unidad con Dios. ¿No? Eso es elemental. Y también, ¿qué genera? Acá hay un agregado que no dije. Genera, cuando hablé de lo artístico también, ¿no? No solamente le da el curso al artista, ¿hacia dónde? El sentido de lo que hace. Porque ¿qué sentido tiene un cuadro, una obra musical? Todo tiene un sentido. Bueno, el sentido se lo da la inteligencia espiritual. La habilidad y la inteligencia artística le da la práctica. Le da el poder pintar, el poder hacer una obra musical, el poder hacer una arquitectura, una escultura. ¿Se entiende la diferencia? Entre el sentido que se lo da, el para qué y el qué, se lo da la inteligencia espiritual. Y la inteligencia práctica le da, si quieren, la habilidad práctica que es inferior para poder realizar esa obra de arte. Genera imaginación simbólica, por tanto. Es la que genera la imaginación simbólica. Nosotros pensamos imaginando. ¿Sabían eso, no? No podemos pensar sin imaginar. Cuando pensamos, aún no explícitamente, imaginamos. Y eso se relaciona con el lenguaje que les dije antes. Es el campo del lenguaje, de la semántica, de la semiótica, como tratar de comprender por qué digo y cómo lo digo, y en qué contexto lo digo, y desde dónde lo digo, y hacia dónde lo digo. ¿Ven? La palabra, el lenguaje. Eh, También podemos decir que es donde están las preguntas fundamentales, que tiene que ver con el sentido existencial. ¿Para qué la vida? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? ¿Para qué luchar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué son las preguntas filosóficas? Yo siempre cuando daba filosofía, yo decía, el mayor filósofo que podemos encontrar en nosotros mismos y en los demás es la niñez. Porque el niño pregunta, ¿vieron cómo hace el niño? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque esta es la conclusión a la cual llega el gran mundo filosófico de Heidegger, como buen metafísico, o la ontología, ¿no? Que es el estudio del ser, cuando descubre que el ser se define por el sentido. El sentido de algo es lo que define el ser. Y esa es la pregunta del niño. ¿Para qué? Y pero niño, esto es así, pero ¿por qué? ¿Ven? Así que el niño es el gran filósofo, porque filosofía no es saber cosas raras, ni decirlas mucho menos raramente. Al contrario,
es formular las grandes preguntas que nos hacen pensar qué sentido tiene la existencia y tratar de responderla cada uno desde sí mismo. Por eso, filosofar no es como cualquier otra ciencia que va por acumulación. Ningún matemático, ningún físico, nadie va a empezar de cero. Aprende lo que ya se descubrió y a partir de lo que aprendió comienza a elaborar de pronto su ir más allá, porque por eso progresa la ciencia. Pero nadie empieza ahora otra vez de cero. ¿Por qué 2 más 2 son 4? No, es absurdo. El matemático aparte de lo que ya aprendió y sigue. En cambio, en filosofía, todos podemos y debemos hacernos las mismas preguntas que quizás se hizo un filósofo hace 4.000 años atrás, 2.000, 3.000. No puedo decir, ya esto está sabido. No, tengo que volver. Por eso, ¿por qué el bien? ¿Por qué el mal? ¿Por qué la vida? ¿Por qué el ser? ¿Por qué no la nada? Etcétera, etcétera. Las grandes preguntas siempre aparecen en el corazón del hombre. Esto es campo de la inquietud de la inteligencia espiritual. ¿Ven? Esto es fundamental, las grandes preguntas. ¿Ven? O sea, las grandes necesidades que también tiene el hombre, ¿no? Las necesidades fundamentales, de saber, de creer, porque el creer en algo es lo que nos mantiene también con vida. Si no creyéramos nada, no avanzaríamos nada, ¿no? Que la mayoría de las cosas son creencias. Yo a veces también, para complicarle la vida a los alumnos y bajarle los humos, me encantaba hacer. Digo, miren, ustedes son más creyentes que yo. Y se lo decía a los agnósticos. No, ¿cómo? Claro, yo solo creo en Dios. Nada más, creer es adherir a algo que no tengo pruebas. Lo creo porque Dios me regaló la fe, punto. En cambio, ustedes creen todo lo que les enseñaron sin tener pruebas. Y lo que no se tiene prueba no es ciencia, es creencia. Ergo, por tanto, en latín, ergo, ustedes son más creyentes que yo, porque ustedes creen todo lo que le enseñaron. Y sin embargo no se puede probar, pues son teorías, ¿no? Las teorías en psicología son teorías, no se pueden probar. Por tanto, es creencia. Y si es creencia, no es ciencia. Entonces, yo sí puedo decir que me agarro de una creencia porque no tengo por qué probar mi fe. Pero ustedes tienen que probar lo que ustedes están afirmando desde lo que dicen que es ciencia. Bien, es el campo de la conciencia de sí mismo, ya resumiendo más, porque ahí abarca las emociones, los sentimientos, cómo siento, cómo pienso, etcétera. La autorregulación, esto es importante, esto ya lo dice Torralba, lo extracté de Torralba, pues, extracté de varios autores, ¿no? Autorregulación, ¿qué quiere decir autorregulación? Es la inteligencia espiritual la que posibilita autorregular los impulsos, la sensibilidad, eh, los deseos, las angustias, los miedos, no sé, todo esto que sin esta regulación nos haría explotar, literalmente, explotaríamos, porque nos invadiría todo estas emociones y no las podríamos regular, ¿no? Es el campo también de las motivaciones. ¿Qué es lo que me mueve? Motivación viene de motor. ¿Qué me mueve? Bueno, sabemos que el principal motor, ¿cuál es? El amor. El amor en sentido profundo y amplio. Yo hago esto, por ejemplo, ustedes están acá en última instancia, no solo para aprender algo, por curiosidad, porque aman. Si no amaran, no estarían acá, ni yo, mucho menos. Yo amo de pronto el comprender la vida, en transmitirla como tengo la vocación docente, pero en el fondo es amor. Hasta yo le decía a los estudiantes de medicina cuando les daba introducción, ¿no? En el ingreso, miren, ustedes tienen que entender que Hipócrates habló del arte médico, no de una técnica mecánica. Ustedes no son técnicos mecánicos como arreglar un coche, ¿no? Van a enfrentar a un paciente, es un ser humano que sufre. Por tanto, es terreno sagrado, cuidado. La vida humana es sagrada, bueno. Hipócrates decía, el arte médico se funda en el amor al hombre. O sea, ¿ustedes quieren meterse en medicina? Bueno, si ustedes no aman al ser humano como humano, que no quieren, digamos, que no sienten el deseo de aliviar su dolor, su sufrimiento, de ayudarles a que su vida tenga sentido, entonces están de más. Vayan a estudiar ingeniería u otra cosa.
pero el arte médico se funda en el amor al hombre. Lo mismo cualquiera de las tres dimensiones, ¿no? Física, psíquica y espiritual, nos fundamos lo que estamos en humanidades en el amor al hombre. No es por otro interés técnico o curiosidad científica, sino por amor al hombre. Estas son las motivaciones que todas ellas, ¿no? Hacia los demás, lo que me mueve desde a mí, desde mi propio ser, eh, es el amor en definitiva. Y por último, lo que sería, regula o estimula el encuentro con el otro. Ya dijimos que se puede definir el ser humano como un ser para el encuentro dialógico. Diálogos. Dia significa a través. De ahí viene diagnosis, diagnóstico. A través del conocimiento que adquirimos, el médico, por primero la anamnesis, el relato del paciente, por intuición, y luego por los estudios clínicos que se puedan hacer, todos los estudios hematológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Diagnosis es cuando emite un veredicto después de conocer a través de distintos medios. Hay distintos medios de llegar a un conocimiento aproximado, porque nunca podemos conocer al ser humano. Se imaginan que los diagnósticos son siempre aproximados, nunca son, no es ciencia exacta. Como yo le decía a los médicos, ustedes no trabajan ciencia exacta. Esto no es 2 más 2 son 4. En un ser humano puede ser 5, 3, 2. Por eso no hay dos resultados iguales ante la misma terapéutica, la misma enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, entonces está todo lo social en la inteligencia espiritual, la capacidad de encuentro dialógico con el otro. Un encuentro dialógico, compartir el logos y el sentido. No se olviden que para Frankl, logos no es solo palabra, porque en griego logos significa palabra, ¿no? Así comienza el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? En argejo logos, en el principio la palabra. También significa sentido, sentido. Todo esto, estas cuatro consideraciones fundamentales que les sinteticé, en definitiva es la capacidad de ubicarse ante sí mismo y el mundo. Es lo de Jaspers, ¿no? O lo de Ortega. Yo soy yo y mis circunstancias. ¿Ven? Esa conciencia del yo, del self, como se dice en psicología, o la mismidad, como decimos en filosofía, es capacidad, propiedad, ¿eh? de la inteligencia espiritual. Me ubico ante mí mismo y ante los demás y ante el mundo. Ante, ante las personas y de pronto ideales, valores. Por eso el campo del sentido existencial es portado por los valores, dice Frankl. ¿Se acuerdan? El sentido, ¿no?, de nuestra existencia está portado por los valores que elegimos en la vida seguir, vivir y plasmar. Valores son muchos, pero ¿por qué me decido por este y no por otro? Porque ahí va el sentido de mi vida. Ahí va el leitmotiv que yo les impliqué antes. Como mi vida tiene un sentido personal, peculiar y particular, 3P, ¿no? Personal, particular y peculiar, va a tener también una elección única de los valores y por tanto el sentido es único, sentido de mi vida. No es igual a ningún otro. Como la huella digital, que siendo algo tan estúpido y trivial, físico, es única en cada persona. Miren qué interesante. ¿Mm? Hasta en algo tan, hasta en la piel somos diferentes, ¿no? Y esa diferencia hacia la riqueza, por supuesto, ¿no? Por eso el igualitarismo en todo sentido siempre lleva al aplastamiento de la persona. No igualitarismo, unidad. Y la unidad se conforma por la diversidad. Solo se une lo que es diverso. Nunca lo olviden. Lo que es igual no se une, es una masa. Eso es la diferencia entre un pueblo masa y un pueblo unido. ¿Ven? Por ejemplo. ¿Ven? El pueblo masa, pensamiento único, dirección única. Eso es una masa, manejable, manipulable. En cambio, un pueblo unido son compuestos por personas que piensan incluso diferentes, pero que se unen con un mismo objetivo. Eso es hermoso. Eh, Lástima que los políticos utilizan lo primero y no lo segundo, pero bueno, no buscan la unidad, buscan el uniformismo. Y sí, porque es la manera de manejar al pueblo, ¿no? Uniformizar, ¿no?
ideologías masificantes van a lo mismo. Bueno, a ver, ¿qué más? Un delineamiento ya más detallado de Torralba. Se los adelanto por si no consiguen el texto, pero yo se lo recomiendo porque no hay, creo, texto más rico que este de Torralba, ¿no? Eh, los poderes de la inteligencia espiritual, él dice, y ahora sí los voy a leer porque son de él, algunos ya los dije, los expliqué. ¿Mm? Ante todo, para él es la búsqueda de sentido. Coincide con Víctor Frankl enteramente y además él menciona a Víctor Frankl, lo menciona abundantemente, quiere decir que adhiere absolutamente a esa línea porque coincide con lo que él estudió de la inteligencia espiritual. Es el mismo espacio, digamos. Em, alberga también las grandes preguntas, dice, de la vida, las grandes preguntas de la vida, ¿no? Las últimas, diríamos, las últimas, como el suprasentido. A ver, tenemos un sentido existencial que nos marca el día a día. ¿Por qué hago esto? Por algo. ¿Por qué? Ustedes analicen, ¿por qué hago lo que hago, ¿eh? Como le decía recién no me acuerdo quién, que cómo descubrir el mi leitmotiv. Bueno, analizar el por qué hago lo que hago y no hago otra cosa. Por ejemplo, ¿por qué no persigo otro valor y persigo siempre el mismo? Bueno, ahí está el sentido de en mi existencia, ¿no? Las grandes preguntas últimas, no solo del sentido, digamos, pragmático, práctico de cada día, sino el último, que es inconsciente, como el inconsciente espiritual. De algún modo me está marcando el camino último que no lo veo tan claro. Yo veo el concreto. Me siento movido a hacer esto ahora. Dar clases, me gusta investigar esto. ¿Y cuál es tu motivo último? Y qué sé yo, no sé. No lo puedo definir. ¿Se entiende? Porque ya pertenece al mundo del inconsciente espiritual. Las últimas cuestiones nunca las vamos a averiguar de nosotros mismos. Nunca. Por lo menos acá en la Tierra, ¿no? En la vida eterna puede ser. No, casi seguro. Es la capacidad, también dice Torraba, del distanciamiento, esta capacidad de tomar autodistancia, ¿no? Del yo y del mundo, cuando me puedo objetivar, la autotrascendencia. ¿Mm? Él entiende la autotrascendencia como ir más allá de mis límites, más allá de lo inmediato, porque, a ver, esto justamente es una de las medidas del sabio, ¿ve? Que decíamos antes, ¿no? La persona que no es sabia vive nada más que la inmediatez, el hoy, ¿no? Como hoja al viento, me lleva por aquí, me lleva por allá, como, duermo y ya está, ¿no? En cambio, el hombre que es capaz de trascenderse a sí mismo, trasciende también lo inmediato, ¿no? El hoy. Voy más allá de. El autoconocimiento, la identidad, acá él ubica la capacidad de descubrir mi propia identidad, quién soy, para qué estoy, ¿ven? Conciencia de sí, valorar aquello que me motiva en última instancia, si bien todo es un valor, acuérdense de la pirámide de Maslow, les puede servir. En la base están las necesidades básicas que me impulsan, es pulsional. Tengo hambre y es un valor. Yo ahora termino con ustedes y me voy a cocinar enseguida, me voy a hacer una rica comida. Eso es un valor. Sin embargo, no es el último ni el mediano. Hay una pirámide y hasta mis valores últimos, los más humanos espirituales. Todos son valores, pero no todos en el mismo nivel, ¿no? La inteligencia espiritual los ordena. Es la capacidad que tiene de ordenar todo lo que vale e importa en la vida, pero lo ordena. De tal manera, y me atrevo a decir, ahora se me ocurre, que como en último término valoro el sentido último de mi vida, el valor último de mi vida, que es la propia vida, puedo llegar a darla por amor al otro, ¿no? Es el caso del mártir, el caso del que ofrece su vida por el otro, ¿no? Es el último estadio, digamos, o como diría Jesús mismo, no hay amor más grande que dar la vida por un amigo, ¿no? O por el prójimo. Eso quiere decir que hay, fíjense, un valor tan supremo y espiritual que vence el instinto de supervivencia, porque todos tenemos el instinto de supervivencia que nos está diciendo, lo que más valoro es mi propia existencia, mi propia vida, es un hecho, todos queremos vivir. Ahora, lograr vencer eso es solo por lo espiritual, porque psíquica y físicamente luchamos por conservar la vida. Eso es un hecho.
fácil de comprender. Pero fíjense en hasta dónde llega el espíritu que puede vencer la mente y el espíritu y la materia. ¿Ven? El sentido del misterio ubica también Torralba acá. ¿Ven? Lo místico, el mundo místico. ¿Eh? El misterio, es decir, aquello que va más allá. Por ejemplo, un poeta me puedo atrever a decir, es hermoso, ¿no? El tema de la poesía es otro tema. Heidegger tiene un libro que se llama Sendas Perdidas. Miren, para mí el más grande filósofo del siglo XX, sin embargo, tiene un libro donde dice que no hay más alta forma de filosofar que la poesía, ¿no? Bueno, es muy complejo esto, pero la poesía es un campo donde se da la mano con el místico, por ejemplo, no necesariamente religioso. La mística es más amplia que lo religioso, cuidado, ¿no? El místico es el que ve más allá de lo visible, diríamos, ¿no? Y que descubre lo sagrado en cada realidad, ¿no? Es muy interesante esto. Y cómo lo expresa, cómo lo simboliza. El poeta simboliza, diría, el alma de cada realidad. Simboliza el alma de una rosa, de un amanecer, del canto de un pájaro. No es solo lo material que está viendo más allá de. ¿Me explico lo que digo? ¿Ven? Y esto es filosofar también, es hermoso. Bueno, esto también es campo de la inteligencia espiritual, porque si no, no sería posible. Nuestros sentidos solo ven lo material. Solo la dimensión espiritual puede ir más allá de lo que es sensible, ¿no? Es el campo de la llamada interior, como lo hemos dicho, de la vocación, de los ideales, de la religación, en sentido ya religioso, y por último de la sabiduría. Él lo pone en la cima. Esto me recuerda mucho, esta escala, a Max Scheler. Hermoso, ¿no? Si ustedes leyeron, se los recomiendo, porque toda la axiología, los valores, no hay mejor autor que Max Scheler, ¿no? Y él hace toda su vida. ¿Ven? El leitmotiv, ahí tienen un ejemplo. Miren, me permito darles un ejemplo. Y ya voy clausurando porque aunque tengo mucho más, quiero escucharlos, ¿no? Fíjense en un ejemplo. Max Scheler pasó toda su vida tratando de comprender qué es el valor, ¿no? Él decía, quiero llegar a descubrir qué significa el valor para la gente, ¿no? ¿Qué es un valor? Porque todos hablamos de valores, pero no todos coincidimos en qué es. Bueno, y él hace un paneo, como buen estudioso, empieza por lo lógico. Cuando ustedes quieren saber algo, empiezan por lo que ya se dijo. Entonces empieza a estudiar todas las grandes posturas que consideran lo que puede ser valioso. Y entonces hace un gran abanico de grupos y que va de un extremo al otro, del nominalismo al platonismo. No por ni Platón ni por el nominalismo, los está agrupando como aquellos que creen que el valor es solamente algo objetivo, que no tiene nada que ver con el sujeto, y esto sería como parafraseando el nivel de las ideas puras de Platón. Y en el otro extremo, que no hay nada objetivo, que todo es subjetivo, que lo hace el hombre. Es valioso lo que a mí se me ocurre. Eso sería el nominalismo, porque fue una vieja deformación de aquellos que creían que las cosas son lo que yo digo que son. ¿Me explico? Eso es nominalismo. Entonces, entre esos dos extremos hay un abanico enorme de posibilidades. Pero digo, y él llega a formular, entonces dice, ¿cuál es en el fondo? Entonces el equilibrio de lo que podemos decir. Y justamente, ninguno de los extremos, ni objetivismo ni subjetivismo. Es realismo valorar desde lo subjetivo y lo objetivo. Es decir, un modo que es objetiva para todos, valioso para todos. Por ejemplo, la vida es un valor universal. Ahí tienen lo objetivo. Y también subjetivamente para mí es valioso. Entonces ahí, en ese encuentro entre lo interior y lo exterior, entre lo subjetivo y lo objetivo, se concreta el valor. El valor es un encuentro, como todo en la realidad, es un encuentro, como decía Buber, ¿no? Sujeto y objeto, ¿ven? Conocido y cognoscente, amante y amado, todo es dos. También acá el valor se compone de dos. No es ni puramente objetivo, que se desentiende del sujeto, ni puramente subjetivo, que sería el capricho de que eso en esos segundos estamos muy la cultura actual, ¿no? Cada uno dice lo que se le ocurre, barbaridades, y hay que distinguir el sujeto de lo que dice y de lo que hace. Toda persona es
susceptible de ser respetada como persona. No así lo que dice y hace. Porque si viene un sujeto y dice, yo percibo que, ¿vieron este tema de la autopercepción? Percibo que para mí 2 más 2 son 5. No, flaco, yo te respeto a vos, pero 2 más 2 son 4, te guste o no, y tu percepción está equivocada. Listo, se acabó. Ahí se acabó el asunto. Porque si no, no habría ni ciencia. Si cada uno diría lo que se le ocurre, la ciencia desaparece inmediatamente, porque la ciencia se basa en lo universal, digamos, en categorías válidas universalmente. ¿Estamos? Bueno, ahí tiene el ejemplo también del leitmotiv. Scheller se la pasó la vida entera buscando definir qué es un valor. Miren qué lindo, ¿no?